Muy bien, ahora vamos a dar inicio con el tema de la conquista y la colonia, que en este caso daría origen a la Nueva España aquí en América. Aquí lo vamos a dividir en tres etapas, ¿ok? La primera es cómo era la España antes de la conquista, del descubrimiento de América, cómo fue este choque cultural entre los nativos americanos y los españoles, y posteriormente cómo fue la defensa del indígena, ¿ok? En estas tres etapas lo vamos a dividir. La España de la conquista, antes que nada, entender que no estaba en búsqueda de un territorio nuevo, ni estaba intentando descubrir si es que la tierra era redonda o no, sino que buscaban rutas comerciales que fueran más prácticas y más accesibles para ellos. Recordemos que en este entonces estaba la expansión atlántica, lo cual prácticamente movía las riquezas del oriente, y también entender que el principal comercio dentro de esta época se centraba en las especias, sobre todo en la nuez moscada y en el clavo, ¿va? El problema es que por tierra, las rutas comerciales que ya existían hacia las islas del Pacífico estaban bloqueadas por otomanos, genoveses y venecianos. Entonces, tanto españoles como portugueses tenían que pagar un impuesto para pasar por estas tierras, ¿ok? Tanto a los otomanos como a los genoveses y a los venecianos. Entonces, para evitar pagar estos impuestos, tanto los portugueses como los españoles empiezan a competir por encontrar una nueva ruta, pero esta vez que esta ruta no fuera lo habitual o tradicional, que no fuera una ruta de tierra, sino a través de Oriente Próximo. ¿Qué quería decir esto? A través del océano, ¿va? Dentro de esta búsqueda por esta nueva ruta, los reyes católicos apoyaron a Cristóbal Colón, que él creía que la Tierra era más chica de lo que realmente es, porque recordemos, como lo podemos ver aquí en las imágenes de los mapas, que no se tenía conocimiento del continente americano, lo cual para ellos, pues la Tierra era más pequeña, por así decirlo, como lo podemos apreciar aquí en los mapas. Y él creía que si se iba a través del oriente, iba a alcanzar o a llegar a Zipango en Japón, Catay en China e incluso a las Indias. Vuelvo a repetir, navegando por el oeste. Con el mismo fin, los portugueses intentan lo mismo. Recordemos que buscaban independizarse, sobre todo de las ciudades italianas. Y también aquí recordemos que además de las especies, también se buscaba el comercio de la seda, ¿va? Al momento de emprender este viaje, Cristóbal Colón se da cuenta de que llega a otras tierras. Él cree, ojo, Cristóbal Colón cree que llega al territorio de las Indias, ¿va? Es por eso que a los nativos de aquí, de América, se les empiezan a llamar indios o indígenas, porque Cristóbal Colón creía que había llegado a las Indias, ¿ok? Y posteriormente, gracias a Amérigo Vespucio, que es cartógrafo que venía junto con Cristóbal Colón, se da cuenta que el territorio del continente no corresponde con el territorio de las Indias, y se dan cuenta de que es un nuevo continente, y se dan cuenta de que estaban en una tierra completamente diferente, lo cual
va a motivar posteriormente a los reyes españoles a buscar colonizar estas tierras de este continente. Ojo aquí, vuelvo a hacer esta paréntesis. Cristóbal Colón cree que había llegado a las Indias, de ahí viene el nombre de indios o indígenas. No fue Américo Vespucio quien se da cuenta que las tierras no pertenecían a las Indias. De ahí viene el nombre del continente americano, de Américo Vespucio, ¿va? Con la conquista y el descubrimiento de estas nuevas tierras, que obviamente fueron reclamadas por los reyes católicos, existe esta oposición, este conflicto por parte de Portugal, que también llegó al territorio americano, pero ellos llegando a lo que actualmente es Brasil, va al territorio actual de Brasil. Entonces comienzan una disputa política entre portugueses y españoles para, en este caso, apropiarse de estas tierras. No es hasta que el Papa Alejandro VI llegas a hacer la función de mediador y se consuma y se firma el Tratado de Tordesillas, ¿va? Donde se va a dividir el territorio americano en las zonas que tienen influencia española con las que tienen influencia portuguesa. Y en este caso, como lo podemos ver en el mapa, vamos a ver de tono amarillo al territorio español y de un tono morado al territorio de Portugal. Y así es como queda delimitada la división de los territorios por parte del Tratado de Tordesillas. Si se dan cuenta, prácticamente todo el territorio americano pertenece a España en esta época, a excepción de una pequeña parte de Sudamérica, que posteriormente se va a convertir en Brasil. Es por eso que actualmente en Brasil el idioma oficial es el portugués, ¿va? Es el único país que vamos a encontrar aquí en América con idioma oficial, que el idioma oficial sea el portugués, ¿va? Ojo, recordemos el contexto de los españoles en esta época. Los españoles eran teocentristas. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente todo giraba en torno a un dios, en este caso en el dios católico. Y esto servía mucho al momento de sus conquistas y guerras, ya que ellos iban, por así decirlo, bendecidos y para ellos obviamente pues esta vida terrenal no valía mucho. Lo que valía realmente la pena era la vida eterna. Entonces, gracias a esto, a esta ideología teocentrista, los conquistadores, los españoles, tenían muy poco aprecio por su propia vida. ¿Qué quiere decir esto? No tenían miedo a morir en la guerra. Estaban dispuestos a dar su vida por lograr la victoria en sus campañas militares. Esto les llevó a tener una gran convicción de éxito, ya que además ellos decían que Dios iba con ellos a la guerra. Y pues gracias a esta ideología, ellos eran una milicia muy temida en la época, ¿ok? Además de que se valían mucho de sus armaduras de hierro que prácticamente les daban esa confianza al momento del combate cuerpo a cuerpo. Como lo mencionaba, tanto las culturas americanas como los españoles eran profundamente teocéntricas. Vuelvo a repetir, todo gira en torno a una deidad o a deidades en el caso de los mesoamericanos. Recordemos que los mesoamericanos eran politeístas, quiere decir que tenían un dios prácticamente para cualquier evento de la naturaleza, por así decirlo.
Y en este contexto, cuando tienen este choque cultural y este enfrentamiento, para ellos, más que la cantidad de hombres que tenían al momento de la guerra, era más importante quién era más beneficiado del cielo o más beneficiado por parte de su Dios, ¿va? Y gracias a esto los españoles le dieron esa imagen o esa impresión a los indígenas de que realmente su Dios cristiano formaba parte de ellos y estaba con ellos. Gracias a esto, muchos de los indígenas perdieron razones para seguir luchando. Vean la importancia de la psicología y de la fe dentro de la guerra. Los españoles prácticamente destruían la fe en este caso, de los indígenas, y ellos preferían ya no luchar por el temor al Dios que venía con los españoles. Algo muy curioso es que dentro de la historia se suele ver a los españoles con arcabuces, pero pues realmente no fue así. De hecho, prácticamente la conquista del continente americano solo contó con 16 arcabuces. Los arcabuces fueron de las primeras armas de fuego de la época, así como lo podemos ver en la imagen superior izquierda. 13 estaban en las tropas de Hernán Cortés durante la conquista de Tenochtitlan y 3 estaban en las tropas de Pizarro cuando él entró a Cajamarca en Perú. Ojo, Cajamarca es un poblado de Perú. Es muy curioso porque recordemos que las armas de fuego eran algo nuevas para la época, ¿va? Y estas no se hacían mediante un trabajo artesanal o un trabajo de herrería, sino que estas se fabricaban, valga la redundancia, dentro de fábricas, perdón. Esto las hacía realmente costosas. Es por eso que solamente contaban con 16 arcabuces al momento de la conquista del territorio americano. Pero vuelvo a repetir, lo que sobre todo poseían los soldados españoles eran armas de cuerpo a cuerpo, como las espadas, las dagas, las lanzas y las alabardas. Las alabardas es como la imagen que tenemos a mano derecha, ¿ok? Que parece un hacha muy larga, eso es una alabarda. Servían perfectamente para el combate cuerpo a cuerpo. Ojo, también hay que entender un poco aquí el contexto histórico. Muy pocos de los soldados y de las personas españolas querían dejar sus cosas que tenían en Europa para venir a vivir a este nuevo mundo, ya que era algo muy hostil en la época por, en este caso, esa rebelión por parte de los indígenas. De hecho, pues prácticamente los arcabuces que llevaban los españoles no eran realmente eficaces, porque en este caso los indígenas atacaban por sorpresa, se escondían entre las zonas selváticas y boscosas, y pues estas armas, los arcabuces, llevaba un cierto tiempo prepararlas, ya que primero era llenar el cañón de pólvora, luego agregar los proyectiles, hacer la presión por parte de la pipeta y después prender la mecha. Recordemos que en la época no se contaba con cerillos ni con encendedores, entonces para poder generar esa chispa, los soldados españoles tenían que hacer fricción con dos piedras y esto era muy tardado. Pero una arma muy habitual y que sí les funcionó mucho a los soldados fue la ballesta, ya que esta no necesitaba de ningún tipo de ignición para ser lanzada.
un arma también muy presente durante la conquista de América, sobre todo durante la derrota de Tenochtitlan por parte de Hernán Cortés, fue el falconete, que era un pequeño cañón de bronce que normalmente se encontraba en el castillo de los barcos o incluso se llegaba a desmontar y se cargaba en el lomo de las mulas, de los burros o incluso en la espalda de los esclavos, ojo. Y después obviamente pues se descargaba ya sea de la mula o de la espalda del esclavo para ser utilizada. De hecho, estos cañones disparaban bolas de hierro de aproximadamente 3 centímetros de calibre. De hecho, fueron utilizados, vuelvo a repetir, por Hernán Cortés en la conquista de Tenochtitlan y por Pizarro en la conquista de Cajamarca en Perú. Aquí podemos ver en la imagen superior cómo eran los falconetes y en la imagen inferior podemos ver las naves que los indígenas y los españoles construyeron alrededor del lago de Texcoco para la caída y conquista de Tenochtitlan, ¿ok? Otro de los factores muy decisivos, además de lo que ya habíamos mencionado como las espadas, la lanza, las picas, las hachas, las dagas, los cuchillos, los arcos y las ballestas, eran también sus corazas de hierro. Prácticamente les daban la seguridad a los soldados para el combate cuerpo a cuerpo. Y otro factor muy fundamental fue el perro, ya que el perro estaba entrenado para atacar a los indígenas. Como podemos ver en la imagen superior, estos perros también eran equipados con un prototipo de armadura, esto para protegerlo de los daños y para generar daño a los indígenas. Estos perros, vuelvo a repetir, son perros que prácticamente no eran conocidos en América, ya que el perro americano o el perro que se encontraba en ese entonces en parte de lo que actualmente es territorio mexicano era el Xoloscuincle, que es un perro de raza muy pequeña a diferencia de los perros que llegaron con los españoles. También fue muy fundamental el caballo, ya que les permitía mover grandes distancias en muy poco tiempo. Además de que los caballos entraban en galope entre el grueso de los enemigos y generaba mandobles, heridas, les abría la carne prácticamente al momento de pisarlos, lo cual causaba un gran número de bajas, en este caso de los indígenas. Al final, Hernán Cortés, con tan solo 508 hombres, conquistó Tenochtitlan, la cual era una ciudad, ojo, de 1/4 de millón de habitantes, ¿va? Otro factor muy fundamental para la conquista fue la alianza que tenían los españoles con los pueblos enemigos de los mexicas en Tenochtitlan, como los mixtecos o los de Texcoco. Un factor muy importante para la derrota de los mexicas fue la viruela. Recordemos que esta es un virus que traen los españoles, no es conocido aquí en América, entonces el cuerpo, el sistema inmune de los indígenas no estaba preparado para esta enfermedad, lo cual generó un gran número de muertos. Mientras la viruela azotaba en Tenochtitlan, esto facilitó a que los españoles construyeran las barcas que les iban a ayudar durante la caída del imperio. Prácticamente la viruela fue el pilar fundamental para la caída del imperio mexica. Posteriormente, también lo que fue Inglaterra mandó tropas para hacerse de tierras americanas, las cuales podemos ver aquí en el mapa,
en color rosa. El color rojo representa el territorio español, el color morado el territorio portugués y el color rosa el territorio de Inglaterra, lo cual posteriormente va a dar nacimiento o origen a las 13 colonias que futuramente van a formar a los Estados Unidos de América. Durante el choque cultural se trajeron muchos animales, sobre todo el cerdo, las reses, los borregos, los pollos y las cabras. Posteriormente, los gatos y los perros con fines de caza y los gatos para acabar con las plagas de roedores, de ratas que habían traído los españoles en sus barcos. Aquí podemos ver una tabla de productos de América que fueron llevados a Europa y productos de Europa que fueron llevados a América. Ejemplo, productos americanos que se llevaron fue el maíz, el tomate, la patata, que es como la papa, el tabaco, el cacao, el caucho, la vainilla, entre otros, como podemos ver aquí en la tabla. Y los productos que se trajeron de Europa aquí a América fue los cítricos, la manzana, el plátano, el mango, el arroz, el trigo, el café y la cebada, por mencionar algunos, pero vuelvo a repetir, aquí tenemos la tabla. Es muy importante entender que los españoles ya tenían un dominio del hierro, el cual era más resistente y mejor utilizado al momento de la guerra, a diferencia de los indígenas mesoamericanos o los indígenas americanos que solamente tenían el conocimiento para la fundición y el uso de metales nobles, como por ejemplo el oro y la plata, que estos obviamente pues son más blandos, más flexibles, a diferencia del hierro, el cual no era viable o no servía al momento de enfrentarse contra los soldados españoles. Aquí podemos ver un mapa, uno de los primeros mapas del territorio americano y un mapa de Europa antes del descubrimiento de América. Un dato curioso, cuando se ven pescados o criaturas o monstruos marinos en los mapas, representa que son aguas peligrosas, no que realmente existan monstruos.